BGBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, principales resoluciones jurisdiccionales para personas físicas en su declaración anual, con la participación especial del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorando en Derecho por la UNAM. Cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como en Derecho Intelectual. Actualmente labora en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2017 fue reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal. Catedrático y expositor en diversas instituciones como la UNAM, Universidad Panamericana, Institución de Especialización para Ejecutivos, entre otras. Socio numerario de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC. Colaborador en las revistas Puntos Finos y Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa. Participación como secretario de acuerdos de diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres. Bueno, pues muy buen día en otra emisión más de este programa y siempre contento y siempre con este gran privilegio de tener no solo a un amigo, sino a un fiscalista destacado, mi querido Juan Manuel. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Pues aquí platicando en se nos ocurrió invitarte para analizar, para dar un poquito de el contexto, ya que tenemos que presentar los contribuyentes nuestra declaración, pues de personas físicas. Ahora nos toca el día 30. No sé si sea correcto el Día del Niño. Es correcto. ¿Verdad? El Día del Niño es correcto. No sé si hay que presentarla como niños o hay que presentarla como adultos, pero me parece que habrá que conocer. Y fíjate que uno de los principales inquietudes que tiene todos los que nos ven y nos escuchan es la parte de quiénes están obligados a presentarla, porque luego muchas veces y queremos que con tu presencia nos digas algunos temas que los tribunales han resuelto, algunos antecedentes jurisdiccionales, ¿sí? En materia de, pues a lo mejor, qué ha pasado con las devoluciones, qué ha pasado con las deducciones personales, por ejemplo, y que tú nos platiques la experiencia que hay dentro, ¿sí?, del Poder Judicial a través del tribunal, donde el contribuyente pues termina acabando ahí. O sea, llega un momento en que la autoridad pues hace presunciones y bueno, pues el contribuyente tendrá que acudir, ¿sí?, a las instancias para poder defenderse en contra de los actos de autoridad o en contra pues simplemente de las disposiciones. Y entonces en eso estamos reunidos el día de hoy. ¿Qué nos platicas en este tema de físicas? Si quieres, antes de que nos platiques juntos, podemos recordar quiénes están obligados a presentar su declaración anual, por si hay alguno que no tenga presente eso y que sabemos que si no presenta su declaración anual en tiempo y forma, pues la autoridad tiene la facultad de abrir su periodo y convertirlo, de acuerdo a la ley, en una caducidad de 10 años. Es correcto. ¿Verdad? En una caducidad de 10 años, y entonces cuando la persona física tiene la obligación de declarar y no lo hace, pues la autoridad simplemente amplía el plazo de caducidad o amplía, ¿sí?, toda su intervención o la facultad que tiene de revisarte o de ejercer, ¿sí? Y entonces, pues, yo luego pregunto que con estas revisiones electrónicas, 10 años serán suficientes. Cuando están terminando. Sí, no, sí, acuérdate sí. que ahorita que presentemos la declaración y si todo marcha bien, se terminará el ejercicio 2013. Y a partir de 2014 tenemos la revisión electrónica. Sí, ¿verdad? Por lo menos en papel. Por lo menos en papel, entonces la autoridad pudiera ejercer de manera obviamente indistinta, pero ya lo dijo que
prácticamente la visita domiciliaria la hará por un tema de comercio exterior o algún tema de, ¿no? Específico, sobre todo para revisión por el tema de contrabando, ¿no? Para actividades ya muy, muy particulares. Pero prácticamente a partir de que presentemos ahorita, a más tardar el 30 de este mes, Día del Niño, nuestra declaración, pues prácticamente la autoridad tendrá la revisión electrónica de 2014, ¿sí?, a la fecha. Es correcto. Y entonces, no presentar la declaración anual. Ahí, por ejemplo, el grueso de los contribuyentes, personas físicas, que son el soporte de la recaudación, pues somos todos los asalariados. El Sí. contribuyente cautivo, respecto del cual es el patrón quien Sí. tiene la obligación directa de presentar la declaración. Ya incluso todos los asalariados que no tienen ingresos más que de un patrón no tienen la Sí. obligación ni siquiera de presentar declaración sin importar el nivel de ingresos que perciban. Entonces, digamos, ellos no estarían obligados. Los demás, los que perciban ingresos de diferentes patrones o de diferentes capítulos del título cuarto, tendrán la obligación de presentar su declaración. Ahora, no obstante que sean asalariados de un solo patrón, pueden presentar la declaración si tienen conceptos de deducciones personales que vayan a hacer valer y que por lo tanto vaya a generarles un saldo a favor. Digamos, si eres un asalariado que no tienes estas características particulares, pero tampoco tienes un impuesto a cargo, pues el no presentar la declaración probablemente no te genere gran problema. Correcto. El punto medular es cuando tengo la obligación de presentar la declaración, no la presento. Sí tenemos esta caducidad de los 10 años a que se hace referencia en el 67 del Código, pero también tenemos el punto del 41 del Código Fiscal. La autoridad, ante la falta de presentación de la declaración, puede requerirnos la presentación de esta declaración con la correspondiente imposición de una sanción, habida cuenta el incumplimiento de parte del contribuyente respectivo. Correcto. Al incumplimiento de 3 requerimientos, bueno, esto ya se convierte en un tema penal, y además la autoridad puede llevar a cabo una determinación presuntiva tomando cualquiera de las 6 declaraciones más altas. De las últimas 6 declaraciones más altas, toma la más alta y ¡pum!, va a liquidar una cantidad similar. Entonces, digamos, yo siempre les comento en el ámbito académico, muchachos, lo peor que se puede hacer es no presentar la declaración. E incluso es menos malo presentar una declaración mal llenada, incompleta si quieren, que no presentarla. Por el tema de la caducidad, por el tema del artículo 41, del aspecto penal de la omisión de la presentación de las declaraciones, multas, etc. Entonces, tenemos hasta el 30 de abril, ya lo podemos hacer ahorita, pero tenemos hasta el 30 de abril para esperarnos al Día del Niño, ¿no? Es correcto. Ya ven que los fierros no tienen palabra y vayan a fallar en el último momento, mejor irnos cubriendo. Y sobre todo, la autoridad ya tiene toda la información. Relacionada con nuestros ingresos y nuestras deducciones. Y ese es un punto muy importante que hemos advertido ahorita. Hemos tenido experiencias a través de conocidos que se encuentran laborando en Prodecon, que están laborando en el ámbito privado, que nos han comentado, he tenido yo conocimiento, de que como ya viene la propuesta presentada, ya viene una propuesta elaborada por parte de Hacienda, dice, mira, nosotros consideramos que esto es lo que debe de ser. Si estás de acuerdo, adelante. Si estás de acuerdo, adelante. Pero cualquier cambio que se le pretenda hacer a la declaración, inmediatamente es cuestionada por el sistema. Por ejemplo, retenciones de asimilables a salarios. No, retenciones en asimilables a salarios. Una persona advierte que le fue cubierto un asimilable por una cantidad X. Él tiene su CFDI, que de conformidad con la ley de ingresos del año pasado, pues la hace las veces de constancia de retención, y no aparece como tal ese CFDI
en el aspecto de la retención correspondiente. Ok. Cuando él trata de darle efecto fiscal a esa retención que le fue practicada por su retenedor, el sistema no se lo permite. El sistema no se lo permite, inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas, que presentes la constancia de retenciones, porque si no, yo tengo ciertas observaciones respecto de este contribuyente en particular, respecto de este retenedor en particular. Entonces, en tanto yo no tenga debidamente acreditado que se haya efectuado y enterado la retención, yo no te puedo permitir ni siquiera presentar la declaración. Es decir, ¿quieres presentar la declaración? Sí, preséntala sin la retención. Es decir, cúbreme el impuesto. Preséntamela sin la retención. Sí, no, igual con devoluciones. Igual nos ha ocurrido que, oye, tenemos una solicitud de devolución, decimos, ok, y en el mismo sistema no te permite seguir. Te indica, ¿sabes qué? Yo he advertido problemas en esta deducción que estás efectuando tú. En tanto no la aclares, no puedes llevar a cabo la deducción y por lo tanto no hay derecho a la devolución. Saldo a favor. Y no puedes ni siquiera seguir adelante. Tienes que eliminar ese aspecto de la devolución si quieres darle efecto fiscal si quieres presentar tu declaración. Eso la verdad se nos hace muy, muy interesante porque, bueno, en lo particular yo me puse a revisar la normativa que rige esto y creo que el principio de la autodeterminación sigue privando. Entonces, mientras no se elimine ese principio de la autodeterminación, bueno, yo presento mi declaración, yo considero que tengo un saldo a favor. Si no lo tengo, pues simplemente niégame la devolución. Ya acudiré yo al medio de defensa o haré las declaraciones conducentes. Pero no me desconozcas, ¿no? Es correcto. O las mismas autoridades. Y eso me ocurrió a mí en lo personal. Por primera vez en varios años, yo tuve un saldo a favor. Tuve un saldo a favor este año y cuando estoy llevando a cabo la determinación del saldo a favor, soy feliz, presento mi solicitud de devolución y me es negada. Con la misma propuesta de la autoridad. O sea, la autoridad, yo no moví un solo botón. O sea, yo le di todo aceptar. Y cuando llego a la parte final, ¿qué quieres hacer con tu saldo a favor? Pues devuélvemelo. Y al día siguiente tengo una respuesta de, ¿sabes qué? Se te niega la devolución de saldo a favor porque no está acreditado que tengas derecho al mismo. Oye, pero yo no lo determiné, lo determinaste tú. Es tu propuesta. Es sobre tu propuesta. Sí. Y aún así, aunque la autoridad fue la que llevó a cabo la determinación de la propuesta, de todas maneras no tienes derecho a la devolución de saldo a favor. Yo no moví nada, yo no cargué nada, yo no presenté nada, yo no dije nada. Tomé tu propuesta tal cual la autoridad. Pero tenemos, en este año se está presentando, tú dices, oye. Ahora, el tomar la propuesta no es consentir la propuesta de pago. No, bueno. ¿Diferente el autodeterminarte? Bueno, lo que pasa es que tú estás de acuerdo. Si tú estás de acuerdo con lo que te manda la autoridad, está bien. Tú dices a autoridad que tengo un saldo a favor de 1,000, sí. Okay, pues devuélveme. ¿Te debo 100? Sí. Está bien, están tus 100. ¿Dices que tengo derecho a 1,000 pesos? Sí. Bueno, devuélvemelos. No tienes derecho, no está acreditado. Oye, pues entonces me estás diciendo. Entonces, estos medios electrónicos, por esto de la revisión que hacías tu referencia, oye, tienes toda la información. Conforme a la ley de derechos del contribuyente, no tengo yo que hacer nada más, tú la tienes. ¿Por qué te tengo que seguir acreditando yo aspectos que tienes tú ya? Y que sobre todo, cuando me generas requerimientos adicionales sobre esa misma información, son requerimientos, pues por lo menos poco claros. ¿Sabes qué? Tenemos duda de que exista esta operación. Ven y acláramelas. ¿Cuáles dudas tienes? ¿Cómo te voy a aclarar una duda que ni siquiera sé cuál es? Y tú me estás diciendo, es más al revés. Se supone que si tú no tienes dudas, ya me estás proponiendo cuánto te tengo que pagar. Correcto. Porque ya no hay duda. Lo de los retenedores. Ok, vámonos al extremo. Vamos al extremo de que lo que dice la autoridad sea cierto. Vamos a suponer que sí realmente exista un problema con la retención. Digamos, eso ha sido resuelto, no se resolvió ayer, Carlos. Eso se resolvió hace años por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido reiterado por el tribunal en muchísimas ocasiones que, oye, los problemas que tengas tú con los terceros relacionados con el contribuyente son problemas que tienes tú con esos terceros. El contribuyente no puede tener ningún tipo
de repercusión porque él no puede controlar. Oye, ¿Qué hace pásame el retenedor? estado de cuenta del tercero Sí. para saber si tú, ¿no? Así pasa. ¿Sabes qué? Es que el retenedor no enteró. O sea, yo estoy advirtiendo que tu retenedor no enteró. Oye, para mí sí me retuvo. No, pues sí, pero me tienes que acreditar que sí enteró el tercero. ¿Y yo cómo hago eso? Yo no tengo control sobre él. Yo tuve una relación meramente contractual. Me pagó y se acabó. Sí. Pero ahora o sea, más allá de que me estés negando cualquier tipo de devolución, que eso es grave, pero además, ¿tengo yo que enterarte ahora en la retención? ¿Por qué? Si a mí sí me retuvieron. Ah, no, es que eres un responsable solidario. O sea, tú eres el responsable principal y el solidario, pues se quedó con el dinero. Entonces tú me tienes que reportar este ingreso, este impuesto que no se entró debidamente. Oye, ¿por qué no te vas contra él? Ah, es que no lo encuentro. Ok, y búscalo, pero no me repercutas a mí. Mira, entiendo en parte el por qué se hace. Si ustedes, mejor dicho, si nosotros nos ponemos a ver todas las modificaciones a la normativa fiscal de los últimos años, existe una presunción de que el contribuyente es un evasor fiscal en potencia. Entonces, si así me ve a mí la autoridad y partimos de una presunción de... Bueno, de falta de confianza. Claro. O sea, no hay confianza. No. Entonces dices, pero entonces, ¿de qué me sirve toda esta normativa que me protege? Toda esta normativa que ha sido desarrollada por el legislativo, aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, es ley vigente, que hace que se presuma que todo lo que hace el contribuyente es de buena fe y que por lo tanto la autoridad tiene que demostrar lo contrario, que realmente existe una intención de evadirlo. ¿De qué me sirve tener toda esta normativa en protección de derechos fundamentales si de todas maneras la autoridad no lo va a hacer? Negarlo. Y además, en tratándose de personas físicas, la persona física, al ser el grueso del asalariado, sabe que, oye, es que ¿cómo me defiendo? ¿Me tengo que ir a un juicio? O sea, un asalariado tiene que llegar a un juicio para que le devuelvan el saldo a favor de un cálculo, ¿no? Pues que está timbrado. Es correcto. Y ahorita, y eso ya ver, por ejemplo, en mi caso, eran creo que 1,300 pesos, 2,000 pesos, no me acuerdo. Pero dices, ¿me tengo que ir a un juicio para recuperar 2,000 pesos? Ok, vamos a suponer, yo me defiendo, en mi caso. Yo puedo defenderme solo. Y si no, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir a Prodecon? Prodecon también ya está ahorita inundada de asuntos, está topada. ¿Tengo que conseguir un abogado? ¿Qué abogado se va a interesar por llevarme un asunto de 2,000 pesos? Vamos a suponer que se lo quieran llevar, ¿cuánto va a cobrar el abogado? Entonces, no es... para un asalariado, para una persona física se dificulta mucho. Se convierte en el redondeo. Ya no, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos así. 7.5 sube a 8. ¿Sí, no? Sí. Y entonces, sí, sube a 8. Ahora, vamos a segmentar. Los obligados asalariados a presentar la anual. A ver, personas físicas que reciben ese tipo de ingreso del capítulo 1, arriba de 400,000 pesos. Ahorita vamos a hablar de la regla que para no presentar la anual. Entre ingresos grabados e ingresos exentos. La suma de los grabados y la suma de los exentos, 401,000 o más. Por ley. Por ley. 2 patrones de manera simultánea. O que no hayas terminado al 31 de diciembre tu relación de trabajo. Es decir, que no terminaste todo el año con tu empleador. ¿Sí? O que hayas recibido un ingreso de ese capítulo de fuente de riqueza del extranjero. Simplemente, si esos supuestos existen, pues tendrás que presentar declaración anual. Luego, tenemos varias reglas, por ejemplo, para no hacerlo. Una de ellas podría ser, se las traje para que no vean que
la 3.17.12. La regla 3.17.12 me dice que puedes no presentar declaración anual si obtuviste ingresos por salarios de un solo patrón. No me habla de monto. Correcto. Si un solo patrón te pagó ese concepto, a ver, hay otras dos condiciones, pero de entrada me pudo haber pagado lo que sea. No hay el monto de los 400. Y luego, no ganaste intereses nominales por arriba de 20,000 pesos de instituciones que componen el sector financiero, y el patrón me timbró todo lo que me pagó. Si eso resulta, ¿sí? Y hay otra condición: que no haya recibido ingresos por jubilaciones o indemnizaciones, ¿sí? O simplemente no tengas préstamos, donativos o premios que informar. Si eso sucede, entonces yo puedo no presentar declaración anual y automáticamente me apegaría a este beneficio. Es correcto. Aquí, digamos, el punto que tocas es relevante: préstamos, donativos Y premios. Porque si bien en el caso concreto de los donativos y los préstamos, pues no es, bueno, si es un ingreso exento, dependiendo si se entra Así es. en el artículo 93. Sí. Los préstamos, bueno, no es un ingreso como tal. Es una deuda. Sin embargo, al no informarse, sí Se convierte en ingreso omitido. es correcto. Y por lo tanto, debe de informarse al fisco. Es lo importante, Arriba de ¿no? 600, obviamente, el pago. Ahora, también la regla 3.17.13 me dice que si yo obtengo solo ingresos por salarios de un solo patrón y solamente tengo 25, que eso no lo entiendo, 25 CFDI por concepto de deducciones personales, entonces puedo presentar mi declaración anual del ejercicio vía telefónica. Entonces, prácticamente por teléfono podría yo cumplir con la obligación. Ahí en el aspecto de las deducciones personales. En el aspecto de las deducciones personales. Y luego en las reglas 2834 me dice que obviamente si nada más cobro salarios y estoy obligado a presentar declaración anual, pues puedo también presentarla en la opción de asalariados que se encuentra disponible en el portal del SAT. Y obviamente puedo recibir, que es lo que tú estás comentando, a través del buzón tributario, una propuesta de declaración anual, ¿sí? Y si se acepta la propuesta, entonces se entenderá, por eso hablaba yo del consentimiento, se entenderá que se está autodeterminando el ICR del ejercicio fiscal. Esto viene en la regla 2835. Y es que la verdad es muy amigable el sistema. Sí, sí. O sea, la verdad es muy sencillo el presentar la declaración y acceder a la misma propuesta. O sea, muy, muy amigable el sistema. Ahora, el problema es, ¿de qué me sirve si la información que me está proporcionando la misma autoridad no va a ser convalidada por ella misma? Sí, como que te exige que si tú la aceptas, ¿no? Es lo correcto. Sí. O sea, que ella tiene el beneficio de la duda. Pero, por ejemplo, si de todas maneras, ok, la acepto, entonces te dicen, si aceptas lo que yo te mando, te estás autodeterminando. Si no te estoy determinando yo, Así es. Si no te estás autodeterminando tú. Así es. Ok, bueno, de todas maneras, en ese mismo sentido, aunque yo me autodetermine, yo puedo presentar después una complementaria. O sea, no habría limitación alguna. La autoridad me podría revisar o no me podría revisar. Dices, bueno, también podría hacerlo. Dices, A ver, entonces una sugerencia para los que nos ven y nosotros. A ver, entonces, suponiendo que lo que me envían, pues no me deja satisfecho, pero no me deja tampoco como que en algo decir, bueno, no estoy de acuerdo. Y estoy a cuarto para las 12. no, bueno, preséntala. Sí. Oye, acepta la propuesta, Sí. revisa tus cálculos y luego presenta complementaria. Sí, en su caso, por supuesto. ¿No? O sea, no se pierde el derecho. No se pierde el derecho. No. O sea, un consentimiento, o sea, por lo que termino es, ok,
Estoy consintiendo, bueno, pues sí, estoy tomando la propuesta de la autoridad. Sí, por el momento estoy conforme con eso. No hay problema. Pero eso no quiere decir que yo no pueda modificarlo después. Claro. O que ya que sea letra grabada en piedra. Eso. No, tú tomaste esto y de aquí no lo puedes mover. No, discúlpame. Pero eso en forma alguna, ¿no? Sí. Sí, no, por supuesto. Yo Ahora, puedo. si fuera al revés, que la autoridad me dijera que le debo 100 y yo siento que debo 180, No, pues pasaría exactamente lo mismo. y yo aceptaría, la autoridad pudiera negarme lo que ya aceptó. Lo que pasa es que el código te está señalando que solamente puede haber una limitación cuando se haya revisado por parte de la autoridad. Ok. Y dice, e incluso, habiendo hechos nuevos, te puede volver a revisar. A ver, entonces yo lo acepto ahorita y luego llega mi revista y me dice, oye, siempre no fueron 100. Ajá. Oye, pero yo tomé tu... Pero bueno, pues yo acepté porque tú me dijiste cuánto te debía. Ajá. Sí, pero me equivoqué. No, simplemente, no. Dice, yo determiné con lo que tenía esta información, pero después de estar Salió revisando, más información. revisé a un contribuyente con quien tú tuviste operaciones y resulta que advierto que él dice que te pagó, por ejemplo, X, Y, Z concepto y tú no me lo informaste. Y yo O no lo una había condonación visto. de deuda. Ok. O una dación en pago. Y que no había sido informada. Eso. O sea, los medios electrónicos lo dotan de información a la autoridad. Ahora, esta información es susceptible de ser revisada, sí, por supuesto, incluso con sus propuestas. Incluso con su propuesta es susceptible de ser revisada. Pero tiene que haber, entonces, en ese caso, el ejercicio de la facultad de comprobación, la revisión electrónica, por ejemplo, a la que tú haces referencia, o una facultad de comprobación tradicional, una visita, una revisión de gabinete. No así invitaciones, ¿verdad? Ni exhortos. No, es que bueno, esas son como llamadas a misa. O sea, esas son como llamadas a misa. Sí. Oye, te quiero facilitar la vida, que la verdad, luego facilitarte la vida dan más miedo que en las mismas facultades de comprobación, ¿no? La parte final de cualquier carta de invitación es verdaderamente de horror, ¿no? Te avisamos que si no atiendes esta invitación te puede pasar esto y esto y esto y esto. La verdad, el contribuyente acaba aterrorizado. Pero... Sí. pero no dejan de ser invitaciones. Dices, pues si no quiero ir, no voy. Oye, es que si no atiendo la invitación, me dicen que me van a iniciar facultades de comprobación. Pues es que si te las quieren iniciar, de todas maneras te las van a iniciar. O sea, esa es la autoridad. Sí, o sea, pase lo que pase. Aunque vayas, no quiere decir que ya no te vayan a iniciar facultades de comprobación. Pero ni te limita a ti para presentar una complementaria, ni limita a la autoridad para que si se le pega la gana, puede iniciarte facultades de comprobación. O sea, las resoluciones o las propuestas, mejor dicho, de pago de impuestos no pueden entenderse como resoluciones favorables a las que se referencia el 36. Ni definitivas para el contribuyente. No. Es una... Pues es como de alguna manera de buena fe, ¿no? Sí. Aquí está, Buena fe, ¿no? te quiero facilitar la vida. Sabemos que a ti no te gusta mucho esto de andar presentando declaraciones. Te envío esta propuesta. Si quieres, tómala. Si no quieres, modifícala. Entonces, tengan mucho cuidado, sí, cuál es la información que esté ya precargada. Si hace falta información de ingresos que precargar, infórmenlos. No quiere, por lo mismo, ¿no? O sea, no quiere decir que ya la autoridad no se dio cuenta o la autoridad no lo está tomando en consideración. Ahora, hay otros ingresos exentos, que era lo que tú comentabas. Por ejemplo, la venta de casa-habitación, ¿sí? Las herencias o legados, la parte de los viáticos, que entiendo que en los viáticos hay una posibilidad de no informarlo de acuerdo al 243 del reglamento, en donde si el 10% del total de tu salario, ¿sí? Anual, ¿sí? O tu remuneración por ese concepto, ¿sí? El 10% no es mayor a este monto de 500, puedes no informarlo. ¿Sí? Al cabo, si el trabajador no lo comprueba, pues el patrón se lo va a tener que grabar, ¿no? Y meterlo a la percepción, y entonces ese formará parte del ingreso grabado que estábamos comentando y formará parte de su remuneración y a las condiciones que ya estamos platicando. ¿Sí? Pero, por ejemplo, son 4 conceptos que hay que cuidar. Por ejemplo, los premios, venta de casa-habitación, herencia o legado y los viáticos. Estos 4 se suman con tus demás ingresos. Hay que informarlos. Fíjate, se suman con tus demás ingresos
Y estos que se suman con tus demás ingresos, al pasar de 500, pues se tendrán que informar. O sea, no se suman entre ellos 4. Estos 4, bueno, quitando el premio, los premios, pero por ejemplo, por disposición de reglamento. Pero por ejemplo, venta de casa habitación, herencia o legado y premios, estos 3, no, esos además. Pero esos, por ejemplo, estos 3 se suman con tus demás ingresos. Y si los demás ingresos junto con estos 3 pasan de 500, hay que informar el grabado y este. Ahora, hay otros que se suman entre ellos, nada más, no con tus demás ingresos, que son los préstamos, donativos y premios. Se vuelve a juntar el concepto de premio. El préstamo, donativo y premio se juntan entre ellos y si pasan de 600 en lo individual o la suma de los 3, se informarán, pero no se suman con los demás. En cambio, los otros que comento, sí se suman con los demás. Entonces, pareciera en una conclusión que si tú en un ejercicio fiscal recibes una herencia, te adjudicas una herencia, vendes tu casa habitación u obtienes un premio, en ese ejercicio automáticamente tienes que presentar declaración anual. Porque entonces me estás diciendo prácticamente que entre la suma de estos 3 o en lo individual no pasaste de 500 y no tienes otros ingresos. En cambio, si tienes un ingreso por salario o tienes otro ingreso grabado, junto con estos 3, si pasa de 500, entonces tendrás que presentar declaración anual declarando el grabado e informando cualquiera de estos 3 o los 3. Y es que ahí es muy interesante. Fíjate. Porque el 93, o sea, el 93 dispone que serán ingresos por los cuales no se pagará el impuesto sobre la renta. O sea, si es ingreso, pero no me vas a pagar impuestos sobre la renta por este ingreso. Ok, entonces por eso se considera como tal. Pero la parte final, si mal no recuerdo, es el penúltimo o el antepenúltimo párrafo del 93. Sí. Es el que te indica. Dice, mira, en tratándose de estos conceptos en particular, para que gocen del beneficio de no estar grabados, deben de estar informados. Sí. Es decir, de entrada sí existe una exención, pero sí y solo sí están informados. Claro, pero además el 150 de tercer párrafo me dice, pero estos 3 que se suman entre ellos, si pasan de 500, los tienes que sumar contra el totalidad de tus ingresos grabados, juntando los exentos. Sí. No solo estos. Sí. Nos pareciera como si yo no tengo ningún ingreso en un ejercicio fiscal y yo recibo una herencia de 499, de 500, y no recibo otra cosa. ¿Me explico? Ahí no tendría que hacer nada. Pero si yo tengo un salario de 100,000 pesos, fíjate, que está grabado, y yo recibo una herencia de 501,000, fíjate, yo recibo un salario de 100,000, pues no siento nada, me siento pobre, pero no siento que tenga que declarar, ¿no? O sea, pobre sí me siento, pero no me siento con la obligación de declarar, porque tengo 100,000 en el año. Pero recibí una herencia. Es correcto. Y la herencia junto con mi salario pasó de 600. Hay que informar. Hay que declarar el salario y hay que informar la herencia. Es correcto. Si no lo hago, pierdo la exención. Es correcto. Por exposición expresa de ley. Fíjate. Entonces, ¿cuánta gente no dice, bueno, yo tengo una herencia de 200 o vendo mi casa habitación, pero además nunca me saco un premio, pero además tampoco vendo mi casa habitación, pero mi papá me heredó 490. Siento que no. Pero no. Son 600, son 500. Son 500, pero sumándolo con tus demás ingresos totales del ejercicio. Sí. Fíjate. Ahora, aquí en este punto, y ahorita que lo estás tocando, es importante, porque muchas veces, y lo hemos platicado, ¿no? Cuando se habla de impuestos sobre la renta, se habla de impuestos sobre la renta, pero ¿qué es impuestos sobre la renta? 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 ¿
¿En qué momento se percibe el ingreso? A ver. Por ejemplo, en tratándose de herencias o legados, la normativa no trae una regulación particular para determinar cuándo se obtiene ingreso en tratándose de herencia o legado. Por lo tanto, nos tenemos que ir a la regulación expresa de los demás ingresos. Dice, en los demás casos se considerará percibido el ingreso cuando se modifique positivamente el patrimonio. Lo señala así la legislación. Y de una interpretación que se hace o que se hizo armónicamente entre este dispositivo y el Código Civil, se determinó que la modificación positiva se da en el momento en que se lleva a cabo la adjudicación. Eso. El acta de adjudicación. ¿Y si una herencia dura 2, 3 ejercicios? No, pero es que nos tenemos que ir hasta el acto de la adjudicación. Cuando se determine, ya sea por el juez o en el momento en que se lleva a cabo la adjudicación ante el notario público, en ese momento, ese acto de adjudicación es lo que detona la obligación de... Es el momento de obtención del ingreso. Que hubo un caso muy interesante, en este caso concreto, en que, digámoslo así, el contribuyente... El autor de la sucesión fallece en diciembre. Sí. Y se entera y se adjudica en enero. Se muere el 28 de diciembre y el 6 de enero se adjudica. Hacienda llega, revisa y determina que tuvo que haberse informado en enero. El contribuyente no informó en enero, informó en diciembre. Porque dice, es que yo consideré, conforme a la legislación civil, dice que los efectos de la sucesión se retrotraen al momento del fallecimiento. Sí, señor. Entonces, si me adjudicaron en enero, los efectos de la adjudicación se retrotraen a diciembre. Yo por eso informé en diciembre. La autoridad dice, no, se adjudicó en enero y por lo tanto tendrás que informar en enero. Y se analizó el caso. Y se determinó, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, pero la normativa no es clara. Porque simplemente señala que como se modifica positivamente, y sí, es posible, conforme a la legislación civil, que se entienda que al retrotraerse, entonces puede entenderse que se va a diciembre y no enero. Entonces es válido que se informe el año pasado también. Ante la discrepancia, se determinó, oye, como es simplemente un aspecto informativo, meramente informativo, porque en realidad la ley lo está exentando en todo el mundo, sin importar. Así es. Si él te informó en diciembre, cuando debió haber sido informado en enero, pero te informó en diciembre, pues no pasa absolutamente nada. Y entonces, no obstante que existió esta discrepancia, se determinó que no había obligación de él que hubiese sido considerada incumplida. Y por lo tanto, se determinó que era ilegal la resolución de la autoridad. Sin embargo, por un aspecto meramente de recomendación y que no tengan que llevarse esto a un juicio, debe de considerarse que, por ejemplo, en este caso concreto de herencias o legados, tienen que informarse cuando se lleve a cabo la adjudicación por parte del juez o ante el notario público cuando se lleve a cabo la lectura del testamento correspondiente. Entonces, en ese momento se adjudica y debe de considerarse como ingreso, no sujeto al pago de impuestos, pero sí que tiene que ser informado en ese año, en el momento en que se adjudicó. En el acta de adjudicación. Sí. Perdón, Juan Manuel, había dicho 243 en viáticos, es 263 de reglamento. Ahora, ¿qué pasaría en la casa habitación que tiene un monto parcialmente deducible, como son 700,000 UDIs? ¿Cuándo se obtiene? ¿En el momento de la escritura? Al momento, sí. Ay. A ver. Hemos tenido ahí discusiones. Porque es obligación del notario público llevar a cabo la retención, del impuesto, en su caso, y el entero, cuando la operación se lleva ante notario público.
Pero ¿qué ocurre con este cúmulo de operaciones que se llevan en el ámbito privado y que incluso no se llevan ante notario público? La operación se desarrolla hoy En un contrato privado. en un contrato privado y pasan, y las casas han estado habitadas durante años y el papá se la vende al hijo o al tío o el sobrino. Sobre todo estas operaciones irregulares se llevan a cabo en el ámbito familiar. Se llevan a cabo en el ámbito familiar y después fallece el que había sido el original. Y nunca se escrituró. Nunca se escrituró. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento se detonó el impuesto? Entonces, la legislación civil te indica que la operación para que sea Perfecta, ok. perfecta, pues basta con que se manifieste la voluntad entre las partes. Así es. Pero para que tenga efectos frente a terceros, tiene que ser llevado. Ahora, ¿el fisco es un tercero? Desde mi particular punto de vista, no lo es. El fisco no es un tercero en esta operación, porque yo no le estoy tratando de dar efecto alguno a mi compraventa frente a él. Yo le estoy tratando de acreditar algo, en este caso concreto, que el ingreso que obtuvo el contribuyente por la enajenación del inmueble estaba exento. O parcialmente exento. Ajá. Sí, total o Parcialmente parcialmente exento. exento. Que yo gozo de un beneficio que el legislador me otorgó. Ok, no lo informo, pero tampoco lo declaro. O sea, hay una omisión por completo de parte del contribuyente. Esto me lleva al extremo de perder el beneficio otorgado en la ¿Podría legislación. perder la exención si esto no sucede? Pues la legislación lo que nos dice es que lo tengo yo que informar en la declaración del ejercicio. Tengo que informar cuánto fue lo que se obtuvo por parte de la... Ahora, de la- ¿informarlo cuando quede escriturado o cuando yo firmo el contrato de compraventa privado? Es que ese es el punto, la obligación, digamos, por regla, la transferencia de la propiedad, la transmisión de la propiedad tiene que llevarse, por la característica del bien cuya propiedad está siendo transmitida, tiene que ser llevada a cabo ante un fedatario público. Esa es la regla general. En algún momento se tiene que llevar a cabo. Ahí, o sea, ¿puede existir un contrato privado? Sí, por supuesto, pero lo tengo que protocolizar para que materialmente, ante las autoridades respectivas, esa transmisión quede perfectamente registrada y que por lo tanto surte efectos frente a terceros. O sea, que se firmó entre vivos. Sí, entre vivos, entre quien realmente tiene la propiedad del inmueble, que la compraventa es válida. O sea, estos registros tienen que verificar Pero te que lo puedes, tiene. pero te puedes rajar mientras no esté escriturado. Hombre, seguramente habrá una pena convencional. Sí, pero Pero si ante yo mí, al final no lo escrituro ante notario, pero si yo soy el adquirente del bien, yo puedo demandar que el bien Sí, es dice, mío. no, espérame. Probablemente frente a terceros no tenga efectos, pero tú y yo tenemos una relación contractual que tiene que ser respetada y Ok, para mí ok. esa operación tiene plenos efectos jurídicos. Ahora, ante el registro público correspondiente, no está registrado. O sea, el registro no sabe que se llevó a cabo esta operación, pero la operación existe. sí, sí. de acuerdo. Ahora, conforme a la ley, en el momento en que se lleva a cabo la operación, incluso el contrato de compraventa privado, y se lleva a cabo el pago de la propiedad, en ese momento se detona el impuesto. Sí, sí. Ahora, en ese momento yo tendría la obligación de informarlo. O sea, no esperarme elevarlo a escritura pública. Lo que pasa es que, digamos, ¿El contrato me da la propiedad o me da la posesión? no, el contrato, digamos, esa es la discusión que hemos tenido. Desde mi óptica, el contrato te da la propiedad. Simplemente lo otro ya es cumplir con la formalidad de ello, que debería de hacerse así. Tendríamos que llevarlo todo ante un fedatario público. Ahora, si yo no lo elevo a escritura pública nunca, ¿qué pasa? Nunca voy a ser el adquirente. Digamos, pero la transmisión existió. Nunca va a ser... Entonces, si hay enajenante y si hay adquirente. Sí, claro. Pero entonces, ¿qué serán? ¿Derechos? No, es que dices, yo sí tengo la transmisión, lo que pasa es que todavía no está registrado. Pero yo puedo llevar en su momento y hacer valer mi derecho que tengo respecto a ese contrato de no. Yo quiero que se reconozca esto y que se inscriba. Supongamos que el enajenante fallece.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué pasa si el enajenante Pues, fallece? tendría que ir con un juez para que... No. Claro. Y vamos a suponer que los herederos dicen, aquí está este bien de mi papá. Sí. Este bien de mi papá. Dicen, no, momento, yo tenía un contrato con tu papá y ese bien no puede entrar en la masa hereditaria, así es que yo tengo que ir ante el juez y el juez va a decir, bueno, pues sí, eso no es. Y tenemos reconocido esto, los herederos van a decir, bueno, tiene razón, o si no tiene razón ya será el juez el que lo diga. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? La transmisión de propiedad Se dio. existió. Si no, no podría llevarse a cabo esto. De acuerdo. Entonces, si esto es lo que detona el gravamen, la transmisión de la propiedad... ¿Cuándo tendría que informarlo? En el momento en que firmo el contrato privado? Técnicamente sí. Ahora, no lo informo. ¿Perdería la exención? Yo digo que no. A ver. Lo que está mal o lo que está previsto por la normativa es no presentar la declaración informándolo. ¿Ok? Eso es lo que prevé la legislación. Presento mi declaración y no informo que enajené una casa de habitación. ¿No la puedo corregir? Mientras no me inicien facultades de comprobación, yo puedo presentar una declaración complementaria. ¡Ay, me falló esto! Y le informo. ¿Ok? Me inician facultades de comprobación. ¡Ay! Se me olvidó. Se me olvidó y lo presento. No, ya no lo puedes hacer porque ya te inició una facultad de comprobación y esta declaración complementaria no puede tener efecto alguno. De entrada yo diría, sí es verdad. Pero para eso existe el juicio de resolución exclusiva de fondo. Dices, ok, a ver, esa sala y este juicio, la sala de resolución de juicios exclusivos de fondo y el juicio de resolución exclusiva de fondo, tiene un superpoder que no tiene ninguna otra sala. Si tú te vas a un juicio ante una sala normalita y le dices, oye, la verdad me falló, no presenté la declaración informando. Y perdí la exención. Y la autoridad ya no me quiere hacer valer la complementaria. La sala normal te va a decir, ya no puedes. Tiene razón la autoridad, es válida, es legal la resolución, vámonos. Okay. Si tú te vas con esta sala, que es la única en el país que puede hacer eso, la sala especializada en resolución de juicios exclusivos de fondo, es la única que puede hacer esto. Ella tiene una facultad para privilegiar el fondo sobre la forma. Es decir, a ver, autoridad, sí se incumplió, tienes toda la razón del mundo. Una obligación de forma no me va a quitar, me va a ser el sujeto de gravamen. Porque la ley expresamente lo está excluyendo. Te está diciendo, estas 700,000 UDIs no pagan impuestos sobre la renta. Así es. ¿Qué fue lo que hizo el contribuyente? No informártelo. ¿Ese es el único problema? Sí, pero te lo informó fuera de tiempo, ¿no? Sí, pero ya no vale. Sí, pero tu consecuencia es desproporcionada. O sea, el legislador consideró que esto no pagaba impuesto. Y por un requisito formal, ¿le vamos a negar al contribuyente su beneficio? Esta sala puede dejar de lado esa consecuencia y sí reconocerle efectos a esta declaración. Y no solamente en este caso, en cualquier caso. En cualquiera. Te vas al fondo. A fondo. Es como si el cheque no está cruzado, ¿no? Para abono en cuenta de él, pero sí va al proveedor. Es correcto. Está la transferencia, está el pago, Oye, se pero reportó. es que el cheque le faltó la leyenda. El mismo CFDI. Fíjate qué interesante. Y en estos casos esta sala se ha metido en estos aspectos en los cuales ha determinado sí se incumplió este requisito formal, sí es verdad. Por lo menos se incumplió en tiempo, cuando tendría que haberse cumplido. Pero se cumplió después. No podemos desconocer que en el fondo sí está cumplida la obligación por el incumplimiento de una obligación formal. Pero es la única sala que lo puede hacer. Entonces, en este caso, ¿pierdo mi derecho? No. Es extremo, es desproporcionada la consecuencia. Ahora, ahí no hay que garantizar el interés. Nada. Es un juicio rápido, es un juicio oral. Entonces, vas a tener tu sentencia en 4 meses. Presentas tu demanda, no te van a ir a embargar, no. Oye, el comprobante no tiene la descripción del producto. O por lo menos no la tiene como yo, autoridad, considero que debería de traerla. La clave. Ajá. Oye, la unidad de medida no corresponde al catálogo que tiene. Dices,
Pero está la transferencia, está el pago, está registrado, está informada, está el contrato. Estrictamente indispensable. Sí, pero conforme que no. Dice, oye, pero está o sea, pero el CFDI no, porque le faltó este punto y esta coma. Es un criterio desproporcionado. Pero solamente esa sala puede hacerlo. Las demás salas no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen esa facultad. Entonces, ¿pierdo el derecho? Regresando al tema. ¿Pierdo el derecho? No. Pero habría un tema contencioso. Claro, pero en un caso extremo. Si no lo perderías. Imagínate sería una muy herencia. oneroso. Imagínate perder la exención. Imagínate una herencia Perder la exención. interesante. Sí, no informarla. Perder una herencia, o sea, el beneficio de la exención. Correcto. Vamos a suponer, teníamos el caso de esta persona que le heredan 500,000 pesos. Sí. En este caso concreto del que yo te hacía referencia, era una herencia de 150 millones de pesos. Imagínate, grabado. Porque no me presentaste la información en la declaración. No, y aparte, fue porque no me la presentaste en el año que yo consideraba. O sea, ahí lo habían presentado en tiempo, lo presentaron en diciembre, lo consideraron que se había obtenido en diciembre. Sí. Y la autoridad consideró que lo obtuvo en enero. Estaba bien en la autoridad. Tenías razón la autoridad, pero dices, oye, autoridad, por amor de Dios, o sea, ¿cuál es la diferencia en que te lo informe aquí o te lo informe acá? Te lo informó. Por ley está exento. Y quieres que ahorita te paguen el 30%. ¿De eso? De 150 millones, quieres que te paguen el 30% más o menos, porque se equivocó en el mes, en el año en el que te lo tenía que informar, es plenamente desproporcionado. Entonces, conforme a la ley de derechos del contribuyente, pues hay que privilegiar fondos sobre forma. Y entonces, esto beneficia mucho a la persona física. Se me olvidó presentar mi declaración. Preséntala ahorita. Con la propuesta, sin la propuesta. Pero el chiste es demostrar cumplimiento. No acepto que la autoridad me haga la propuesta de pago. Todavía no conozco cuánto voy a pagar de impuesto. ¿Sabes qué? Acepta la propuesta de pago, cumple en tiempo y forma y luego presenta complementario. Sí, porque lo peor que puedes hacer es no declarar. Sí. Con estas excepciones, etcétera, ¿no? Pero lo peor que puedes hacer es no presentar tu declaración. Declara bien. Pero en su caso, declara como sea, pero declara. No dejes de declarar. No declarar te acarrea una serie de consecuencias. Es lo que yo digo, en revisión electrónica, dejar a la autoridad una caducidad ampliada, pues es un suicidio. Sí. Imagínate eso. Prácticamente. Revísame cuando quieras. Y sobre todo, la persona física, a diferencia de la persona moral, digamos, no deja de ser una ficción y por lo tanto la responsabilidad tarda en permear hacia los integrantes de la persona moral. Eso está interesante, sí. Pero en la persona física no. Es directa. Es directamente. Cualquier tipo de requerimiento de parte de las autoridades fiscales va a generar una angustia en el contribuyente, sea como sea. De nosotros mismos ahí en la oficina, nos toca que cuando nos llega algún requerimiento de lo que sea, te genera nerviosismo, porque sabes que eres directamente tú el que se está viendo involucrado en esta determinación. Y con la gravedad de las responsabilidades, una inmovilización de cuentas, la cancelación de tu misma firma, esa imposibilidad de que lleves a cabo tus operaciones comunes como persona física, te genera mucho estrés. Y el problema es que la autoridad al día de hoy está utilizando estas facultades que tiene ante la menor duda, ejerce su facultad. Y esto afecta ya no a una ficción, ya afecta realmente a la persona. Entonces, para evitar cualquier tipo de repercusiones como estas, por lo menos de entrada, no dejes de cumplir con tus obligaciones formales. Ya ni siquiera nos metamos en el fondo. El fondo ya demos por hecho que se está cumpliendo. Pero si por un desconocimiento o por simplemente
una falta de interés como persona física, dejas de cumplir con tus obligaciones formales, te puede acarrear serias repercusiones. Entonces, no dejes que la autoridad pueda ejercer sus facultades contigo, porque sí, ya te está afectando a ti como contribuyente persona física. Entonces, mejor cumple. En el tema, por ejemplo, de los préstamos, ¿tomaríamos la fecha de la firma del contrato de mutuo? ¿O la fecha de la recepción? Es decir... Supongamos que son diferentes ejercicios. Sí, Supongamos que son diferentes ejercicios. O sea, que brincamos. Que firmamos el contrato en diciembre y el contrato yo recibo en enero, ¿no? Vamos a suponer que se ¿cuánto? vaya. ¿Cuándo lo tengo yo que informar? Atendiendo a los criterios de las autoridades, yo diría que esa es la fecha de la firma del contrato, pero atendiendo a los criterios de materialidad y que realización efectiva de la actividad, etcétera, 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 tómese en consideración cuándo fue que materialmente se percibió, se recibió este préstamo. Es decir, cuándo se obtuvo el recurso. Y el obtenerlo es que pase por... Que entre tu cuenta bancaria. Digamos, y si por favor, prestan en efectivo. Este es el punto. De entrada, te lo van a prestar en efectivo. Estamos hablando de una cantidad superior a los 600,000 pesos que te están prestando en efectivo. Yo te diría, no lo hagas. Es muy peligroso hacerlo así. Pero vamos a suponer, ya lo hiciste y eres un contribuyente responsable y lo vas a informar, ¿no? Dejemos de lado el tema. O sea, si fuera persona moral, tendría que presentar la informativa. Es que eso. En física no hay informativa. Es que aquí estás percibiendo un recurso que, más allá del aspecto de que es préstamo, no, que de todas maneras digamos, tenemos que informarlo en anual, ¿no? Pero esta sería la informativa. Es correcto, esa sería la informativa. Pero dices, ¿y el tema de lavado de dinero? O sea, en este momento cualquier recurso, digamos, de estas cantidades inmediatamente prende las alteras de cualquiera ¿y de dónde sacaron los 600,000 pesos para prestártelos en efectivo? Sí. ¿Por qué te los prestaron en efectivo? ¿Por qué los aceptaste en efectivo? Es peligrosísimo. Pero ok, vamos a suponer que sean... Sí, delincuencia organizada. Sí. Vamos a suponer que sean recursos lícitos, hay plena manera de demostrar el origen del recurso. Mi hermano los tenía en su casa, en su colchón. Y los obtuvo de ahorros personales que obtuvo a lo largo de toda su vida, me los prestó mi abuelita. Y el patrón lo liquidó, su indemnización se la dio en efectivo. Al momento en que te los dieron, en ese momento habría que informarlo. Ahora, la carga de la prueba de demostrar que fue un préstamo, que te lo prestó Pedrito González, etcétera, esa es tuya. Y ahí sí lo te puede decir, pues, ¿y cómo? Pues nada más tengo el contrato. ¿Cómo vas a demostrar que realmente te los dio él? Pues tiene que haber una fe de notario público, por lo menos. En este caso sí, porque si no es muy peligroso, ¿eh? ¿Un recibo qué? ¿Pero no fiscal o qué? Pero es que no hay un recibo fiscal. Pues claro que no. Ahí tendremos que hacerlo ante una autoridad, o mejor dicho, ante un fedatario público, ¿no? Porque es interesante, si van a ser efectivos, que sea de esa manera y acreditarle también al fedatario público, mira, el dinero yo lo saqué de aquí están los documentos, que nos haga certificaciones el notario público, que se dé fe también que se efectuó en tal fecha, porque si no la vas a tener cuesta arriba, porque testimoniales, confesionales, fiscalmente no van a tener un alcance probatorio idóneo. Delicado recibir préstamos en efectivo. Muy delicado. Muy, muy delicado. Híjole, pues ya se nos fue, ¿verdad? El tiempo, caray, que agasajo. Ya invitaremos otra vez a Juan Manuel Ángel Sánchez, que siempre es un privilegio tenerlo, aprendemos mucho. Él vive ahora sí que la parte judicial, toda la parte judicial, jurisdiccional. Es divertido. Es divertido. La vive con intensidad y la vive con mucho profesionalismo y la vive con mucho estudio. Y bueno, pues, ¿hace cuánto que estás ahí? Ya muchos años. 13 años. Muchos años, entonces, bueno, pues excelente abogado. Y bueno, pues a él le toca estar de esa parte, ¿no? Defendiendo, no sé si a uno o a otro, pero sí la razón jurídica. Por lo menos la impartición de la justicia. Sobre todo la impartición de la justicia, la razón jurídica. Participamos en eso. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Les vamos a entregar un pequeño... por la invitación. Reconocimiento, como siempre, es un detallito, pero nuestro agradecimiento porque está aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos encontraremos más en otra emisión más de
de este programa. Gracias, gracias.